Desde que arranqué esta serie, vengo mirando muchas más películas de terror que antes, así que esperé un poco para sacar esta parte 6 porque ya estaba perdiendo la humanidad de mi ser. Ya miraba las películas y no sentía ese cosquilleo en el opi de tanto terror que me fumé en tan poco tiempo. Pasaron unas semanas y por fin me recuperé, o eso espero, así que me maratoneé 2 semanas de películas de terror e hice 3 listados nuevos para esta parte 6. Listados que dividimos como siempre en 3 partes. Películas que vi y según yo son una mierda, películas buenas pero conocidas y películas buenas pero no tan conocidas o poco conocidas. ¡Ay, qué buena está! Tómenme en cuenta que estos son mis gustos personales. El fin del video es hacer algo de humor o dar lástima con la excusa de recomendar películas. Por esta razón, acuérdense de que hay spoiler. Y el listado completo lo tienen en la descripción. Por ende, no hace falta que mires el video completo para saber qué películas hay. ¿Entienden, pelotudo? Pero antes de arrancar, déjenme comentarles sobre CyberGhost VPN. Un servicio de VPN excelente que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro al navegar y evites estar expuesto en internet. Ya saben que andar por ahí navegando sin ocultar tu IP es más inseguro que caminar por la matanza a las 12 de la noche. Por eso, para evitar que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo tu proveedor de internet, puedes usar CyberGhost VPN, un servicio que te permite ocultar tu IP y quedar totalmente anónimo, ya sea para conectarte a alguna red Wi-Fi pública o para simplemente mirar alguna serie o película que no esté disponible en tu país, ya que CyberGhost VPN te permite cambiar de país con un par de clics. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos al mismo tiempo. Un ofertón. Si lo probás y te convence, tenés hasta los primeros 45 días para pedir una devolución sin ningún tipo de riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo, es la mejor opción para mantenerte seguro y evitar que te afanen tus datos. Podés usar el enlace que te dejo en la descripción o el comentario fijado y vas a poder obtenerlo con un 84% de descuento y por tan solo $2,03 al mes. Además de 4 meses completamente gratis. O sea, ¿qué más querés, boludo? Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a arrancar porque si no voy a romper todo. ¡Cállate, cállate! Disfruta del espectáculo. Ok, vamos a arrancar con películas que vi y según yo son una mierda. A ver, la gente se arde mucho con la palabra mierda y no considero que sea una mierda literalmente. Simplemente intento darle una descripción chistosa a este listado. A ver, algunas me parecen una cagada. Sí, pero la mayoría son películas disfrutables que no me gustaron tanto o que no me terminaron de convencer, pero hasta ahí nomás. La marca de la bestia de 2005. Esta la veía de chico y me gustaba. Como fan de las películas de Hombre Lobo, esta película era perfecta porque tenía humor y terror zafable con un hombre lobo. Cochino degenerado. Hasta que hace unos días se me dio por verla para ver qué onda y zafable las bolas. No, me autocagué la infancia viéndola de nuevo, dejate de joder. Demasiado mala, los efectos especiales del Hombre Lobo son de cartón y el final es terrible cagada. Y si me vienen a joder con que los efectos eran buenos para el 2005, no me rompan las bolas que en 2003 salió Inframundo. Peliculón en la que los hombres lobos son espectaculares, pero bueno, es de acciones, no tan de terror, así que... Dejate joder, boludo. Es el perro de mi vecino de 2 meses y llevarlo al peluquero. Esto de que... La película destaca porque actúa este muchacho que tiene un peliculón que a mí me encanta, que es el de Los Ilusionistas. Y la actriz es la de Merlina de Los Loco Adams, así que bueno, la bancamos. Pero esta película con su hombre lobo de cartón, no me cierra por ningún lado. A mí me parece una maqueta, boludo, de lo que yo hacía en la primaria. Dejate joder. What the fuck? What the fuck was that? La Huérfana de 2009, película muy famosa del 2009 que a mucha gente le gusta y es respetable, está bien lograda, hay que reconocerlo, pero a mí nunca me cerró, amigo. La vi hace poco porque se me cantó el culo y me parece que esta la fui a ver al cine, me parece. No me convenció en su momento, no me convenció ahora, no me convenció nunca esta cagada, no me gusta, la vi hace poco y no me gustó. Trata de una familia que adopta a una nena que al final no es una nena un carajo, sino que es una mujer grande que tiene una enfermedad que la hace parecer una pendeja. Y aparte, bueno, está re loca y es re asesina. ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿Qué le hiciste, perra? A ver, yo quiero reconocer que esta película está buena y si les molesta que no me haya gustado, métanse su película en el hoyo y váyanse a cagar. La idea de la película es la que no me gusta, no la película en sí. Parece una película demasiado rara, si bien está inspirada en una historia real que es bastante fiel, Si miran algunos videos que hay por ahí resumiendo la historia real, es bastante fiel a la película. La verdad, sinceramente, es una película de mucho misterio y muy sádica. No sé, la vi hace poco para este video y no me convenció, así que ahí la dejo. Y por último, Cementerio de Animales o Cementerio Maldito. La vieja la habrán visto seguro en algún meme en algún lado. Posiblemente hayan visto el meme del pendejito que se acerca con el bastón. O no sé, la del chabón gritando en el piso. Tal vez yo maté a
a tu hijo. Muchos memes, y esta de 1989, que es la película que les estoy diciendo de la de los memes, es un peliculón y es hermosa esa película, me encanta. Pero hicieron una remake en 2019 que yo me acuerdo haberla ido a ver al cine, y es una película pésima, de verdad, no la recomiendo para nada. A ver, si la querés mirar para cagarte de risa una noche, perfecto, está bien, una noche te puede llegar a salvar. Pero si la ves comparándola con esta, que es la antigua de 1989, te vas a decepcionar un montón. Película muy mala, no sé, a mí no me terminó de cerrar por ningún lado, la siento vacía, boludo. Lo que sí me gustó es el gato realmente, pero bueno, es una película nueva, 2019, son como 40 años de diferencia, boludo. Algo bien tenían que hacer. Tu dulce Norma está ardiendo en el infierno por lo que le hiciste. Ya cállate, no sabes nada de Norma. ¿Me extrañaste, Judson? ¡Tú no eres mi Norma! ¿Pero qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Pero bueno, les recomiendo ver la vieja, las dos, la 1 y la 2, son bastante buenas, a mí me gustaron. Y la de 2019, y hay otra creo que salió en 2021, una cosa así, pésima de verdad, una bosta clavada en un poste. Nunca vuelvas a dejar la cama. Nunca vuelvas a dejar la cama. Desde chico me imaginé metiéndole una piña a la tipa esta que me cagó la infancia, literal. Bien, ahora vamos con películas buenas, pero que son muy conocidas. Vamos con los clásicos. Estas películas alguna vez habrás visto, o mínimo escuchado alguna vez en tu vida, si no viviste los últimos años, no sé, adentro de un tupper, boludo. El Orfanato, de 2007. Esta la vi hace unos días porque no me acordaba un carajo qué pasaba y me gustó bastante. Me la habían recomendado hace un par de fechas en algún video anterior de esta serie, pero no le di pelota, sinceramente, porque antes no me había gustado, hace mucho la había visto, y no me convencía en ese momento y no me termina de convencer todavía. La verdad, sinceramente, no me mató. Muchos lo catalogan como la mejor película de habla hispana de todos los tiempos y me parece una banda, pero bueno, está bien, qué sé yo, se entiende. Se trata justamente de un orfanato que empiezan a pasar cosas paranormales con este pendejo con un trapo en la cabeza. Esta, sinceramente, te va a generar coquillos en el opi si te agarra desprevenido, así que, ojo, puede ser, no sé, depende. A ver, esta escena, que es posiblemente la más famosa de toda la película, me parece una estupidez. Se le va acercando un pibe que ella piensa que es su hijo, pero no es su hijo claramente, mirándola fijamente y simplemente caminando hacia adelante. Y la mujer, en vez de meterle una patada y cerrar la puerta, que sería lo más lógico, se lo queda mirando mientras el pendejo se le acerca lentamente. ¿Sabes cómo le cierro la puerta en la cara y que se vaya a cagar? Después te fijas si es tu hijo o no, boludo. Sacate la máscara y mostrame la cara, pendejo de mierda. O sea, nada que ver, boludo. ¿Sabes cómo le cierro la puerta en la cara y me le quedo así del otro lado? ¡Ah! ¡Me querés cagar, hija de puta! Chupala. Pesadilla en Elm Street. Tanto la 1, la 2 como la 3 me parecen unas peliculones. Películas ya de cultos, obviamente, ya todo el mundo seguramente las habrá visto. Hay gente por ahí que no las vio porque muchos de los que me ven en este canal tienen entre 15 a 20 años. Y a ver, yo tengo 25 y ya era vieja cuando yo era chico, imagínense. Por ahí no la vieron, boludo, no sé. Yo porque soy un fan del cine slasher y las vi a todas. Bueno, por si alguno no la vieron, no tiene ni puta idea de qué sea esto. Las películas se tratan sobre Freddy Krueger, un hombre que fue prendido fuego vivo y para vengarse mata a los hijos de los tipos que lo prendieron fuego por medio de los sueños. Coronado junto con Jason como el personaje del cine slasher que más cagazo me daba de chico. Recuerdo ver la película de Freddy vs Jason en unas vacaciones en Mar del Plata y no poder dormir con la luz apagada, de verdad, del cagazo que me daba. ¿A mí qué me importa? Debo reconocer que hoy la veo a esa película y me parece una cagada la de Jason vs Freddy, pero bueno, las primeras de Freddy son excelentes. La idea de que este hijo de puta apareciera en mis sueños y me rajuñara el ojete era terrible, me aflojaba el comín de una manera muy fuerte. Son viejas, así que ténganles paciencia, pero valen mucho la pena, y no miren la remake del 2010 porque es una voz. Pero las viejas, tanto la 1, la 2 como la 3, son excelentes clásicos, películas ya de culto prácticamente del cine de slasher, y además cuentan con la escena más icónica del cine de terror, o al menos para mí. VHS. Y estas serían las estrellas de este video. Me vienen recomendado desde hace rato estas películas y yo personalmente no me había visto ni una sola, nunca. Cuando la busqué no entendí ni mierda porque hay como 8 películas, así que me maratoneé la saga casi completa y descarté 2 porque simplemente al principio me parecieron terribles cagadas. Para empezar, VHS es un formato de películas de cámara en mano, películas que a mí personalmente no me gustan demasiado, pero les di una oportunidad por ser de terror puro y con mucha variedad. ¡Buen poja! Enfoca a tu vieja,
tenés desde gore, fantasmas, sectas y hasta hay una parte de un cameo de zombies. Y la forma de grabar varía con cada historia, es decir, una película tiene varias historias completamente una independiente de la otra. Por ejemplo, tenés el formato típico de la cámara en mano, que es básicamente ir documentando todo con una cámara. Pero después tenés casos originales como este tipo que tiene una cámara GoPro para grabarse desde el casco mientras anda en la bicicleta. O por ejemplo este tipo que tiene un ojo artificial que es bastante flashero, pero bueno, desde ahí se graba la película. O esta historia de la película. Para empezar te recomiendo VHS 1 y 2, siendo la segunda la mejor de la saga para mí, en mi opinión. Las dos historias finales, ya que son 3, o en realidad son 4, pero la última no me gustó mucho, pero las dos entre medio son espectaculares. Y la primera la destaco por justamente la primera historia, que me gustó bastante. Y la tipa con esta cara me da mucha cosa rara. Seguramente este frame lo habrán visto en algún lado, en algún meme o en alguna recomendación de alguna película, porque bueno, es una parte bastante famosa de esta saga, ¿no? Te deseo. Salí de acá, puta de mierda, salí de acá. Bien, ahora vamos con películas buenas, pero no tan conocidas. Estas películas las vi y me di cuenta de que muy poca gente las ha visto, porque tienen muy pocas recomendaciones. Algunas salieron este año y no tuvieron publicidad, que es el caso de 2 de estas películas. Siempre se quejan de que doy muchos spoilers, y me recontrachupa un huevo, porque el fin de este video es entretener, no recomendar películas. Así que voy a hacer una excepción acá, y no voy a dar tantos spoilers. Voy a comentar por encima más o menos lo que te dice Google, de qué se trata la película, y nada más. Peter Pan y el mundo de nunca jamás. Película que no tiene un carajo que ver con Peter Pan de Disney, así que no te esperes esa historia. Es una película gore típica, pero cumplidora. Resulta que Peter... Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! Me cagó todas las películas donde aparezca un Peter, ya no me lo puedo imaginar de otra manera, la puta madre. Resulta que Peter no tiene poderes, ni vuela, ni un carajo, solo tiene la cara quemada, un cuchillo y el patty full quemado. Así que se pone a hacer cagar a todos porque sí. De Peter Pan solo tiene el nombre para vendértela. O sea, literalmente. Porque podría llamarse el loquito de la máscara que te hace cagar a todos y entraba como trompada. A ver, para una tarde te sirve, amigo, no te pongas quisquilloso. Y mirala, que casi nadie la vio porque no tuvo prácticamente publicidad. Es afable, recomendada. La hermanastra fea. Película también de este año. La película es una reinterpretación oscura del cuento de clásico de la Cenicienta, pero contada desde el punto de vista de la hermanastra. La película es sádica, con toques de gore y un poco de terror psicológico. No esperes un terror común porque es bastante original. Vemos a esta hermanastra fea de Cenicienta que en la película de Disney es fea y acá bueno, no cambia mucho. Lo que sí cambia es que para hacerla bonita, para que el botón cola fácil del príncipe le guste, la hacen hacer distintos cambios estéticos y se van al carajo, literal. 1, 2, 3. Nah, está re loco, amigo. Muestran una versión más turbia y falopa del clásico de Disney, de la Cenicienta. Hasta hay una referencia a la zapatilla, amigo. Pero bueno, no te cuento más nada. Por si no la viste, anda a verla y después vení a comentarme qué te parece. El teléfono negro 2, también de este año, esta muy poca gente la vio. No sé si porque fue increíblemente menor la publicidad con la primera película, o si la gente no le tenía fe, pero en el cine no había un choto de gente. Película muy criticada por los fanáticos de la primera, y a mí personalmente me gustó, o me convenció más que gustar. Qué sé yo, la vi sin expectativa porque la 1 me gustó, pero no me mató. De la anterior película hay que aclarar que solamente tiene el nombre y los personajes, nada más, porque la trama es completamente la llevan para otro lado. Y para ese lado que lo llevaron, a mí me gustó. Pero bueno, no sé, coméntenme ustedes si la vieron y si la van a ver, coméntenme qué les pareció. Nada más, hasta acá lo voy a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado a ustedes y a sus culos. No me puede, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. Y no se olviden que en la descripción les dejo el enlace para que obtengan CyberGhost VPN con un 84% de descuento por tan solo $2,03 al mes, además de los 4 meses gratis. Un servicio espectacular que por 2 mangos te da 1000 herramientas de uso.